Muy buenos días, señoras y señores, usuarios del portal actualícese.com. Aquí nuevamente con ustedes, me agrada sobremanera estar aquí con ustedes. Gracias por recibirnos. Vamos a hablar en esta primera parte del programa, Gildardo tiene la palabra, en la sección de el comentario del día. Vamos a hablar muy cortamente sobre lo que tiene que ver con las imputaciones, las devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor en el IVA. Y esto es de capital importancia para aquellas personas que de una u otra manera no solamente están relacionadas diariamente en la actividad contable, en su trabajo diario, con la preparación de las declaraciones tributarias y entre ellas la declaración de IVA, sino porque en determinados momentos estas declaraciones le generan un saldo a favor. Entonces es importante saber qué pasa con ellas, qué es imputar, qué es devolver, qué es compensar cuando me resulta un saldo a favor en IVA. Entonces vamos a mirar la naturaleza o la razón de ser de cada una de ellas, así como también por qué se crearon, en qué consiste cada una, qué se tiene que dar para que cada una exista y cómo operan cada una de ellas por separado. Igualmente vamos a mirar algo bien interesante y que debe estar preguntándose usted en este momento. Gildardo, ¿y qué hace que se me origine un saldo en IVA? Ya lo vamos a mirar detenidamente. Pero a su vez, ya no solamente es qué hace que se me origine un saldo a favor en IVA, sino quiénes son aquellos responsables, porque cuando hablamos de responsable hablamos del impuesto a las ventas. Entonces me dirá usted, ¿quiénes son aquellos responsables de IVA que tienen derecho a que les devuelvan o a que les compensen sus saldos a favor en IVA? Ya lo vamos a mirar. Y finalmente, ¿cuál es el procedimiento que yo debo seguir o que usted debería seguir cuando se enfrenta ante la solicitud de una compensación o de una devolución ante la Administración de Impuestos? Muy bien, vamos a la primera parte. ¿Qué es una imputación? ¿Qué es una devolución? ¿Y qué es una compensación? Todos tres términos son diferentes y se aplican en estadios diferentes. Óigame bien. Entonces, ¿qué es la imputación? La imputación no es otra cosa, como lo define la ley, el derecho tributario colombiano, como la posibilidad que usted tiene como responsable de trasladar el saldo a favor, o sea, llevárselo para otro lado. ¿Cómo lo hace esto? Pues liquidando en una declaración tributaria hacia la próxima declaración del mismo impuesto, y eso lo vamos a ver ahora, presentada en el periodo inmediatamente siguiente. Me explico. Cuando la ley dice, o mejor, vamos a colocar un ejemplo. Tengo la declaración de IVA por el cuarto, por el quinto bimestre del año y me presenta un saldo a favor. ¿Qué quiere decir? Que el IVA descontable es mayor que el IVA generado. Por lo tanto, ahí hay un saldo a favor. Viene la pregunta, ¿cuándo lo puedo imputar o qué es eso de imputarlo? No es otra cosa de que esa posibilidad que te da la ley de trasladarlo, de llevártelo a otro periodo, y la ley te dice el inmediatamente siguiente. Pero ahora bien, cuando la ley le dice hacia la próxima declaración del mismo impuesto, ¿qué quiere decir? Que la imputación de saldos a favor, y en este caso de IVA, solamente se podrán hacer, o sea, imputar, trasladar, llevarlo a la declaración del periodo inmediatamente siguiente, única y exclusivamente en el mismo impuesto, o sea, IVA con IVA. Usted no puede aquí revolver con renta, ni con retención, ni con impuesto al consumo, ni con impuesto al patrimonio. Para nada. Tiene que ser en el mismo tipo de impuesto. Segundo, la compensación.
Entonces, en la compensación, lo que define la ley es que es aquel modo de extinguir una obligación tributaria que implica la existencia de una deuda con la DIAN, ya sea por impuestos a cargo del responsable, y de un saldo a favor con el cual él desea cancelar la obligación existente. Le coloco un ejemplo para que sea más práctico. Usted en la vida diaria ha oído hablar de cruce de cuentas. Usted me debe 1.000.000, yo le debo 500.000, crucemos cuentas y quedamos a camino o quedamos a paz y salvo, como dice la gente. Lo mismo puede hacer usted con la administración de impuestos. Yo acabo de presentar mi declaración de renta, me quedó un saldo a cargo por pagar y no lo he cancelado. Presenté la declaración con ese valor para que no se me fuera a caer en sanción por extemporaneidad, pero no tengo con qué pagar. Y ahora que presento mi declaración de IVA, se me presenta un saldo a favor. ¿Qué quiere decir? Somos deudor y acreedor el uno del otro. Usted me debe y yo le debo. Entonces, hacemos lo que se llama en comercio cruce de cuentas. La legislación tributaria lo llama compensación. Compensemos. Entonces, por eso dice, implica, ese es un modo de extinguir la obligación tributaria. Y a su vez, ¿qué implica? La existencia de una deuda con la DIAN, y yo tengo una deuda con el impuesto de renta. Pero a su vez, tengo un saldo a favor en IVA que yo lo quiero compensar y cruzarlo con ellos. La imputación tiene la diferencia con la compensación y con la devolución, ¿en qué? En que la imputación la puedo hacer yo, por eso se llama liquidación privada. Pero la compensación hay que solicitársela a la administración de impuestos. No puedo yo mismo compensar, sino que tengo que solicitarle a ella. Porque en la compensación ya juegan dos impuestos, renta e IVA, o IVA con otro impuesto donde yo tenga saldo a cargo. En cambio, en la imputación tiene que ser impuesto con impuesto, del mismo, renta con renta o IVA con IVA. Ahora bien, viene la devolución. ¿Qué es? Un mecanismo a través del cual la DIAN me regresa a mí como sujeto pasivo los saldos a favor que han sido liquidados en declaraciones tributarias. Sencillamente, yo no quiero imputarlo, trasladarlo a un periodo siguiente, ni necesito compensarlo porque no le debo, sino sencillamente le digo, devuélvame mi plata. Y eso es lo que se consiste en la devolución. Un ejemplo, la empresa se hace de todo SAS. En su declaración de IVA del tercer bimestre del año, ha liquidado un saldo a favor de 9.182.000. Y en su declaración de renta del año anterior tiene un saldo a pagar de 5.012.000. La empresa entonces se hace de todo SAS, tiene tres posibilidades de recuperar este saldo a favor. Uno, mediante la imputación directa al periodo bimestral cuarto. Oigan, mediante la imputación directa. O, como debe también, a su vez que tiene un saldo a favor, también debe, entonces puede solicitar una compensación de ese saldo a favor. Ahora bien, si no debiera los 5.012.000 de renta, él podría, en una tercera posibilidad, decirle a la DIAN, devuélvame mi plata, porque yo ya pagué los 5.012.000, devuélvame mis 9.182.000 que me están resultando a favor en IVA en el tercer bimestre. Ahora bien, sé que tiene la pregunta a flor de labio. Listo, ya entendí que es imputación, compensación y devolución. Dígame ahora, ¿quién es o cuándo se me origina un saldo a favor en IVA? Sencillo, cuando hay un exceso del IVA descontable sobre el generado. El descontable 100 y el generado 50 tiene un saldo a favor. O cuando usted tiene retenciones que le han practicado en mayor valor de IVA. O cuando concurren los dos factores, tanto que le resulta a favor como que la retención en la fuente. O cuando usted ha imputado saldos a favor de un periodo anterior y eso le aumenta el saldo a favor o le genera uno. O cuando usted tiene pagos en exceso de lo no debido, ha pagado un mayor valor y entonces ahora necesita que se lo devuelvan. Ahora bien, para que cerremos aquí ya finalmente, la pregunta, ¿quién es responsable o cuáles son los responsables que tiene derecho a que le devuelvan? Y le dice la ley, únicamente podrán solicitar devolución. Uno, que le compensen o que le devuelvan. Uno, todos los responsables de bienes y servicios del 481. Recuerde que ahí están los que exportadores, los que le venden a sociedades de comercialización internacional. Esos son los señores del 481. ¿Quiénes también les devuelven? Y por derecho propio, devuelven o le compensan.
los que pertenecen al artículo 477, o sea, los productores de bienes exentos, los de productores de carne, de leche, de huevos, los que venden animales vivos de la especie bovina, los responsables de los bienes del artículo 468-1 y 468-3. ¿Cuáles son esos? Los bienes grabados al 5% y los servicios grabados al 5%. También, ¿quién tiene derecho a que le devuelvan? Todo responsable de IVA que sea objeto de retenciones en la fuente. Y finalmente, tendrá derecho a que le devuelvan todo aquel que tiene un saldo en exceso o que ha pagado un mayor valor y ahora quiere que se lo devuelvan. Finalmente, se preguntará usted, Guitardo, ¿cómo hago para que me devuelvan? Pues recuerde que ya la DIAN modificó o el gobierno más bien, modificó el decreto reglamentario 2277 que había expedido en el 2012 y que daba todo el procedimiento, uno a uno los pasos para que a usted le compensen o le devuelvan. Entonces ahora usted lo que debe consultar es el decreto reglamentario 2877 del 2013, que ese lo que hizo fue modificar el artículo 1, 2, 4, 5 y 13 del decreto reglamentario 2277. Ahora bien, recuerde que ya estas devoluciones y compensaciones se deben de hacer vía internet. Usted debe pedir la cita en la DIAN y allá le van a decir vía internet cuáles son los anexos que tiene que presentar. Muy bien, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el comentario del día referente a imputaciones, devoluciones y compensaciones de saldos a favor en IVA. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos para la segunda parte del programa. ¿Dudas sobre contabilidad? Impuestos, derecho laboral y comercial. Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, nuevamente aquí con ustedes para la segunda parte del programa, señoras y señores usuarios del portal actualicese.com. Vamos a la segunda parte del programa, que es la que tiene que ver con el tema del día. Y el tema del día, que de acuerdo con los lineamientos del CEO de la organización, el doctor Hernando Zuluaga, es que se trate un tema de palpitante actualidad. Y como ve, el tema que vamos a manejar hoy, usted lo necesita permanentemente en sus actividades, sobre todo si usted asesora el sector agrícola o agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y en general el sector agroindustrial. ¿Por qué? Porque, y aunque no asesore este sector, va a mirar que es que vamos a hablar de la primera modificación que se le hace al artículo 771-5, y ese ya para usted es muy conocido, y se llama los medios de pago, y que tanto roncha y tanto escozor ha causado desde que lo creó el artículo 26 de la ley 1430. Pues bien, esta primera modificación la trajo la ley para el sector agropecuario, el sector pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Para comprender a cabalidad este artículo o este tema básicamente, debemos meternos primero en el contexto de la normatividad legal vigente. Entonces debemos acordarnos de que el artículo 26 de la ley 1430 de 2010 creó el artículo 771-5 que se llama medios de pago. Como tal, el artículo 771-5 tiene o maneja o consiste en ¿qué? Una serie de límites de costos y de gastos a los pagos en efectivo. O sea, me limitan la deducción de costos y gastos que yo haga en efectivo. Es importante también revisar dos conceptos de la DIAN que se parecen mucho en su numeración. El concepto 24531 del 2014 y el concepto 52431 del 2014. Ambos hablan sobre los cheques girados al primer beneficiario, el primero, y el segundo
sobre una serie de respuestas que la DIAN dio a 23 preguntas sobre varios temas que le plantearon las personas. Y en la pregunta 16.2, monto de pagos a tomar, habló sobre esto. Así como también es importante entonces mirar lo que cambió hoy ese artículo 771-5, o que lo modificó, lo adicionó, y es el artículo 23 de la ley 1731 del 2014, recientemente expedida. En su parágrafo tercero, ese artículo 23 de la ley 1731 del 2014 contiene una serie de medidas para fortalecer el sector agropecuario. Dentro de eso, pues establece una gradualidad nueva para el sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Recordemos que establecieron esos medios de pago. Básicamente cuando nació el artículo 771-5, que dijo: estos medios de pago son para efectos de aceptar los costos y deducciones, pasivos e impuestos descontables en IVA por aquellos pagos de los contribuyentes o de los responsables de IVA que deberán hacerse mediante algunos de los siguientes medios de pago. Y enumeró los depósitos en cuentas corrientes, los giros o transferencias bancarias, los cheques girados al primer beneficiario, las tarjetas de crédito débito y otro tipo de tarjetas o bonos que sirvieran como medio de pago, y que él dijo en la forma en que yo lo reglamenté y autorice posteriormente. Ahora bien, recuerde que él también estableció ¿qué? Una gradualidad para el reconocimiento fiscal, y dijo: para el primer año usted me va a tomar el menor valor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs, que hoy equivalen a 2.748 millones, o el 50% de los costos y deducciones totales. ¿El primer año cuál es? El 2014, porque recuerde que esta norma comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2014. Entonces, en este año está rigiendo. Fue creada en el 2010 con el artículo 26 de la ley 1430, pero comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2014. Entonces, ella me dice: de todo lo que usted pague en efectivo, solamente le voy a aceptar como deducción el menor valor entre el 85% de lo que usted pague, o 100.000 VTs, o el 50% de los costos y deducciones totales. Y luego pues habla del 70, del 55 y del 40, que no viene al caso de pronto manejarlo ahora. Y también recuerde que estableció una gradualidad respecto de los señores operadores de juegos de suerte y azar, y a ellos les señaló que para el primer año sería deducible por lo que pagaran en efectivo el 74% de todo lo pagado, el 74% de los costos y gastos. Ahora bien, recuerde también que es importante analizar y mirar aquí, antes de entrar en lo que trajo la ley, que en lo que tiene que ver con los cheques girados al primer beneficiario, el concepto 24531 del 2014, que básicamente la recomendación es ¿cuál? Es que siempre paguemos mediante un cheque y cuyo beneficiario sea el titular de la factura o documento equivalente. Pero la DIAN, con base en este concepto 24531 y ateniéndose a lo que, o buscando como interpretación el artículo 715 del Código de Comercio, que dijo: el legitimado para exigir su pago puede hacerlo por, 1, acudiendo directamente al banco y cobrarlo por ventanilla, y segundo, por conducto de un banco mediante el sistema de compensación bancaria. Entonces ya conocemos que cuando usted consigna un cheque se demora como 3 días en hacer canje. Eso es lo que se llama compensación bancaria. Entonces, precisamente la DIAN, con ese 24531, concepto 24531 del 2014, ¿qué dijo? Que con base en el artículo 715 del Código de Comercio, que permite la limitación de la negociabilidad de los cheques. Oiga bien, porque esa negociabilidad de los cheques, dice el artículo 715 del Código de Comercio, podrá limitarse insertando en ellos una cláusula que así lo indique. Por lo tanto, dice la DIAN en su concepto, los cheques no negociables por la cláusula correspondiente o por disposición de la ley solo podrán cobrarse por conducto de un banco. Por lo tanto, estableció a través de ese concepto que cuando usted pagara en cheque, porque la ley dijo cheque girado al primer beneficiario, cuando usted gire el cheque al primer beneficiario, tendrá que colocarle el sello: páguese al primer beneficiario. Oiga bien, páguese al primer beneficiario. ¿Qué quiere decir? Que ya le está colocando una restricción a esos pagos en cheque que usted hace, aunque se lo autorizó como medio de pago. La reflexión que queda aquí es ¿cuál?
¿Qué es lo que está buscando el gobierno? ¿Restringir realmente el uso del efectivo o pagar un favor político en lo que tiene que ver con la bancarización? Porque sabemos que el señor Sarmiento Angulo es el dueño del Grupo Aval y los grandes grupos económicos son los más interesados en que la gente se bancarice y que olvide al famoso Bancolchón. Y esto me parece injusto porque es que a toda persona le van a cobrar cada que retire dinero de un banco. Ahora bien, acuérdese también que por allá hubo una primera pregunta respecto de si los giros con operadores postales servían, oiga bien, para cumplir la norma de pagos a través de canales bancarios. La respuesta es no, porque recuerde que ese mismo decreto, ese concepto 24531 del 2014 y 3142 del 2014 dijo, no los acepto porque, primero, esos operadores postales son entidades que no están autorizadas para realizar actividades financieras. Y segundo, porque la actividad de los operadores postales tampoco implica la captación masiva de recursos. Y esto lo dijo la sentencia 1369 del año 2011 de la Corte Constitucional. Adicionalmente, en otra pregunta que se planteó en ese concepto 24531 y en el 3142 del 2014, se hizo esta pregunta. ¿Se puede utilizar los corresponsables no bancarios para cumplir la norma de pagos a través de canales bancarios? La respuesta es sí, de acuerdo con estos conceptos. Y dice, sí los acepto, ¿por qué? Primero, porque estas entidades están señaladas dentro de los servicios que pueden prestar los establecimientos bancarios, tal y cual como lo establece el decreto 2672 del 2012. Ahora bien, también dice que los acepta porque pueden, ¿quiénes? Estos corresponsales no bancarios pueden prestar servicios de ¿qué? De envío o recepción de giros en moneda legal dentro de Colombia o realizar transferencias de fondos. También dice que los acepta, ¿por qué? Porque los giros o transferencias de fondos referidos en el artículo 771-5 del Estatuto involucra los establecimientos de crédito y sus corresponsables. Entonces recuerde que los bancos establecen unos corresponsales no bancarios, de acuerdo con el decreto 2672. Entonces, por estas tres razones, lo que tiene que ver con los pagos que usted haga a través de canales bancarios, como son los corresponsales no bancarios, eso sí los acepta como medios de pago. Ahora bien, pongamos un ejemplo. La empresa se hace de todos hace una gran cantidad de totales pagos en el año grabable por 567 millones de pesos. Y entonces, como a ella le están diciendo de que solamente le aceptan el 85% de lo pagado, óigame bien, o 100.000 VTs, o el 50% de los costos, el que sea menor, entonces, ¿qué es lo que hace esta compañía? Dice, bueno, si tuve como pagos totales en el año grabable 567 millones, de eso me aceptan el 85%, o sea, 482. ¿O el menor valor en qué? Entre esos 85% que son 482 o 100.000 VTs que son 2.748 millones. O el 50% de las cuentas, 540, de las cuentas de gastos 5, 6 y 7 de la contabilidad, que son 543 millones. El 50% serían 272 millones de pesos. Como los pagos en efectivo que la compañía hizo dentro de esos 567 millones, que fue el gran total de pagos, porque dice es el 85% o el 100.000 VTs o el 50% de los costos del gran total de pagos, entonces el gran total de pagos fue 567, pero en efectivo solamente fueron 384. Entonces quiere decir que de esos 384 que pagó en efectivo, solamente le va a aceptar el menor de esos tres valores que vimos antes. ¿Cuál es? 272 millones. Ahora bien, ¿esto por qué? Pues con base en el concepto 52431 del 2014, que le dio respuesta a 23 preguntas sobre diferentes temas, y en este está puntualmente en la respuesta que la DIAN da en ese concepto al 16.2, montos de pagos a tomar. Muy bien, en esta pregunta 16.2 le dice, cuando la norma señala que una de las limitantes para el año 2014 es el 85% de lo pagado, debe incluirse en este concepto el pago de deudas y en general todo egreso sin importar la imputación contable de este, y responde la DIAN. La duda planteada es la pregunta de que si sobre el término pagado incluye el pago de deudas y en general todo egreso sin importar la imputación contable de este. Entonces dice la DIAN,
frente a lo cual este despacho concluye que sí. Para eso acude a lo preceptado en el artículo 1623 del Código Civil, que dice: las obligaciones se extinguen, uno, por la solución o pago en efectivo. Y ya sabemos que el Código de Comercio, el Código Civil tiene una serie de modos para extinguir las obligaciones. Pero vamos a lo que dispone el artículo 23 de la ley 1731 del 2014 en su parágrafo tercero, que son, lo que le dije, las medidas para fortalecer el sector agropecuario. Y allá dice puntualmente: el artículo 771 del Estatuto Tributario, 771-5, quedará adicionado con el parágrafo tercero, que es nuevo, que trae esta ley 1731, y dice puntualmente: tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, dice la ley, la gradualidad prevista en el parágrafo 1 del artículo 771-5 se aplicará así. Y mire que la gradualidad cambia. Ahora hablábamos de que la gradualidad arrancaba en el 2014. Ahora lo que está haciendo es diciéndole al sector agropecuario, óigame bien, acuícola, pesquero y forestal y agroindustrial, que la gradualidad para ellos va a comenzar en el 2016, y le dice, igual que habíamos dicho, el 85% lo paga, el menor valor entre el 85% o las 1000 VTs o los 50% de los costos. Lo importante es que comience a partir del 2016. Ahora bien, nace la pregunta: ¿y qué pasa con el 15% que se me queda en el 2014? Porque como ya no voy a hacer esa gradualidad allí, o sea, esa norma no va a aplicar para el 2014. Entonces dice la ley: el porcentaje del 15% de los pagos en efectivo sin reconocimiento fiscal que usted maneje como costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables y que efectúen los contribuyentes mencionados en el presente parágrafo durante el año 2014, oiga bien, tendrán reconocimiento fiscal en la declaración de renta del 2015. Oiga bien, ese 15% que se perdería ahora en el 2014, entonces le dice, yo se lo voy a reconocer en el 2015. ¿Por qué? Porque para el 2014 usted dice ese porcentaje, porque en el 2014 la gradualidad les va a comenzar en el 2016. Ahora bien, nace otra pregunta: ¿esta gradualidad puede utilizarla todo el mundo? Le dice, no, la gradualidad prevista en el presente parágrafo solo podrá aplicarse para las personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos a diciembre 31 del año inmediatamente anterior sean inferiores a 92.000 VTs. Para el año 2014 estamos hablando de 2.529 millones y para el 2015 de 2.630 millones. Nace otra pregunta: ¿y qué pasa entonces con la gradualidad en el 2015? Pues le dice, para el año 2015 no tendrá aplicación la gradualidad prevista en el parágrafo primero del artículo 771-5 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir? Usted para el 2014 continúa igual, pero la gradualidad va a comenzar para el 2016. Entonces, ese valor, porque dice, ¿qué pasa con el 15% del año 2014? Porque a usted en el año 2014 se le va a perder un 15%, entonces le dice, el porcentaje del 15% de los pagos en efectivo, sin reconocimiento fiscal en ese 2014, como costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables, que efectúen los contribuyentes mencionados en el presente parágrafo durante el año 2014, tendrán reconocimiento fiscal en la declaración de renta del 2015. ¿Por qué? Porque la gradualidad va a comenzar en el 2016. ¿Ya? Entonces, ese 15% que aparentemente perderían en el 2014, lo va a recuperar en el 2015. Viene otra pregunta: ¿lo podemos utilizar todo el mundo? Y le dice, no señor, esa gradualidad que está diciendo, ve aquí, comienza en el año 2016, igualito con los porcentajes que veníamos manejando. Entonces le dice, no la puede utilizar todo el mundo. Esa gradualidad está prevista ¿para quién? Para solamente aquellas personas naturales o jurídicas cuyos ingresos brutos a diciembre 31 del año inmediatamente anterior sean inferiores a 92.000 VTs. Por eso le digo, en el 2014 estamos hablando de 2.529 millones y en el año 2015 de 2.630 millones, para que se vaya condicionando a esta situación. Y finalmente, la otra pregunta que nace: bueno, ¿y qué pasa, Hildardo, si la gradualidad va a comenzar en el 2015? Entonces le dice, en el 2016, perdón, entonces le dice, si la gradualidad comienza en el 2016, entonces
para el año 2015 usted no tendrá que aplicar la gradualidad prevista en el parágrafo 771-5. Oiga, en el 2015 no la utiliza. En 2015 solamente lo que hace es utilizar ese 15% que no le aceptaron en el 2014 y arranca en el 2016, eso sí, con esa gradualidad. ¿Cuál? De que en el año 2016 no le van a aceptar del total de lo que pague, sino el menor valor entre el 85% o 100.000 VTs o el 50% de los costos. Entonces toma con lo que le puse en el ejemplo. Tomará usted todos sus pagos totales, que en este ejemplo que colocamos fue 567 millones, pero de esos solamente fueron pagados en efectivo 384 millones. Entonces usted hace los tres cálculos. El 85% de ese total de pagos, 567, ¿cuánto es? 482. O 100.000 VTs, ¿cuánto es? 2.748. O el 50% de las cuentas de costos y gastos, las 5, las 6 y las 7, gastos de administración, costos de ventas y costos de fabricación. Y el 50% de eso, ¿cuánto es? Que son 543 millones, 272 millones. Entonces, como usted tiene un total de pagos de 567 millones, pero de esos en efectivo fueron 384, entonces solamente le van a aceptar el menor valor de esos tres. ¿Cuál? 272 millones. ¿Qué quiere decir? De los 384, usted solamente podrá pedir 272. Y esto es lo que estableció la DIAN en el concepto 524-31 del 2014 en la respuesta 16.2, monto de los pagos totales a pagar. Muy bien, entonces hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día en lo que respecta a la primera modificación que ha sufrido el artículo 771-5, medios de pago, con la ley 1731 del 2014, en su artículo 23, insertándole un parágrafo tercero a ese 771-5 en lo que tiene que ver con el fortalecimiento a el sector agropecuario y estableciéndole una nueva gradualidad a partir del 2016 para este sector. Muchas gracias por escucharme, que tenga un feliz día y nos vemos en el próximo programa.